Bueno, ahora sí, entonces, buenas tardes y vamos Bueno, a comenzar esta última clase del mes de abril, abriendo cada vez más el juego en una reflexión de Hechos de los Apóstoles, como estábamos hablando recién, un libro que tiene muchísima, muchísima riqueza, que ya nos vamos dando cuenta, y que por ahí a veces pasa desapercibido o no lo tomamos así, este, con detenimiento. Lo que vamos a ver hoy es una descripción que hace el autor de Hechos, que ya sabemos que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, que se le atribuye así a Lucas, pero que no sabemos muy bien quién lo pudo haber escrito. Una descripción que hace de la comunidad de Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nosotros la semana pasada terminamos viendo el hecho de Pentecostés, ¿se acuerdan? Pentecostés aparece como dos cosas: la gran manifestación del Espíritu, una cuestión muy fuerte, y el discurso de Pedro. O sea, como que eh, Pentecostés, la presencia del Espíritu, la acción del Espíritu y el ímpetu del Espíritu, genera un movimiento en ese grupo de gente, un movimiento tal que, además de poder hablar para que todos los entiendan, además de eso, eh, Pedro hace un discurso que es muy fuerte desde el punto de vista que es capaz de acusar a quienes habían matado a Jesús y promover, proclamar la conversión y la fe en Jesús el Mesías. Todo eso pasa en Pentecostés. Ese inicio de la comunidad llena del Espíritu va a tener sus resultados, además de esa predicación que todavía no la podemos llamar misión, porque no sale a ningún lado, ni va a ningún lado, ni elaboran un proyecto misionero, sino que es simplemente una predicación a un grupo que estaba allí, cercado porque habían venido a celebrar el Pentecostés judío. Entonces, lo que vamos a ver al final de aquí del capítulo 2 es algo que, como resultado de Pentecostés, pero también como un cierre de lo que empezamos a ver en el capítulo 1. Nosotros en el capítulo 1 vimos que los discípulos se despedían de Jesús, o Jesús de sus discípulos, de los 11, porque ya no lo iban a ver más. Y describimos la ascensión de Jesús como un cumplimiento de un tiempo. Todo esto ya sabemos que está planteado desde muchos puntos de vista simbólicos. Pero así todo, a Jesús ya no se lo vio más. Ese es el proyecto, esa es la idea, más allá de los tiempos o los días o las semanas que se quiera poner en ese caso. Este grupo de gente se reúne, terminado la ascensión, se reúne en una casa con María, algunas mujeres, y aparece allá un montón de gente, 120, un montón. Después a esto se suma que, estoy haciendo una revisión, ¿no? Se suma que era necesario completar el número de los 12, por eso se elige a Matías. De allí entonces viene esta irrupción del Espíritu Santo con lo que decíamos recién, esta conversión como de un montón de gente. Ya tenemos 3.000 personas más. Entonces, todo va sumando en un proyecto que empezó con 11 personas en la ascensión y que ahora a las 11 personas hay que agregarle Matías, que son 12, hay que agregar a las mujeres y María, que ya no sabemos cuántos son, hay que agregarle 120 y hay que agregarle 3.000. La idea que tiene Lucas aquí es que esta comunidad va creciendo. Por eso es como si uno considerara todo esto y lo que vamos a ver ahora como una especie de laboratorio de iglesia. Podríamos hoy llamarlo así, como un laboratorio de iglesia. O sea, ¿por qué elementos tiene que atravesar la iglesia? ¿O cómo debe plantearse la iglesia? Esta es más o menos la idea que yo quiero que ustedes puedan
llegar a ver. Lo vamos a ver también después, cuando hagamos una síntesis entre todos de estos dos capítulos. Bien, estamos hasta acá. Podemos meternos entonces en el final del capítulo 2. A ver. Un segundito. Bien. Bueno, se puede ver así, ¿no? Un texto. Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve perfecto. yo lo separé, lo estructuré de otra manera, pero vamos a leer el texto, que es capítulo 2, del 42 al 47, lo vamos a leer de corrido y podemos entrar en poder explicar y analizar un poquitito todo esto. Después del hecho de Pentecostés, que se convierten y se bautizan 3.000 personas, el texto se transforma en un sumario. Vamos a ver ahora lo que es un sumario. Pero en principio lo vamos a leer y después vamos a explicar qué es un sumario. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bien. Como decíamos recién, esto es un sumario. ¿Qué es un sumario? Se llama sumario una especie como, digamos, de resumen, en el cual se centra la atención en la gente, en ciertas actividades. Un sumario en el Evangelio podría ser: Jesús se reunió con todos sus discípulos y rezaron juntos y pasaron la noche y se agregó gente. Un sumario es eso, como un resumen de elementos que el autor quiere incorporar para que lo veamos como una especie de modelo, de comprensión también. No es el único sumario que hay en Hechos de los Apóstoles, tenemos dos más, y fíjense, cuando los vamos a leer ahora, estos otros dos sumarios son muy parecidos a este que tenemos aquí. Vamos a ver. El de 4:32-35. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Hay una serie de elementos muy parecidos que los vamos a ver en un ratito. El segundo sumario, de Hechos también, 5, 11, 16, el tercero en realidad, el segundo de esta nota, pero el tercero en total. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en cátaros y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Bien. Habiendo leído estos dos textos y el primero que leímos aquí, ¿ustedes notan elementos en común o similares entre los tres sumarios?
Si alguien quiere Sí, comentar, porque todos vendían sus cosas y las ponían al servicio de todos, o sea, en común. compartían Un todos. elemento, según plantea Noemí, y que es cierto, y está muy bien, el poder compartir los bienes y ponerlos en común. Bien. Y eso, La unidad. bien. El tema que estaban unidos y tenían un solo corazón. Las dos cosas se juntan. En Para mí lo tanto, importante es la en tanto que fracción del estaban pan. unidos, podían poner las cosas en común. No era una simple limosna, sino que era una necesidad que se resolvía porque todos ponían en común. Sí, Cecilia. No, Yo iba a la agregar fracción del justamente pan. que continuaban haciendo lo que Jesús había ejemplificado. Hay una continuidad entre la tarea de Jesús, que tiene que ver con los signos y prodigios y de los apóstoles. Incluso se pone a que Pedro con su sombra incluso curaba, ¿no? Sí, Bien, ¿qué más? la fracción Cecilia. del pan. La fracción del pan, que aparece también como un punto de comunión. Y la oración, La porque oración. eso los unía, era permanente. Bien. En todas esas cosas que ustedes dicen, es donde Lucas quiere que nosotros podamos reconocer a través de sus textos qué es lo que era la iglesia, o más bien, siendo los tres tan perfectos, quizá lo que quiere plantear Lucas no solamente es lo que era, sino lo que debiera ser la iglesia. Claro. Lo que debiera ser. Y esto lo sabemos porque lo vamos a ver también en otro momento, seguramente. No siempre las cosas eran, porque donde hay seres humanos, siempre va a haber una envidia, una ambición, una mentira. Pero entonces, solamente desde la conciencia de lo común, la conciencia de tener todo en común, entonces uno puede compartir. Y en ese compartir está presente la Eucaristía, la fracción del pan. No hay distinción ni separación, hay una consecución muy grande entre lo que es la vida en común, no quiere decir que iba en el mismo lugar, sino tener un corazón común, la vida en común, el reconocimiento de las necesidades del otro para poder compartir, ahora vamos a ver un poquitito, y la Eucaristía. Para, para Lucas no podría darse separado, no puede haber una Eucaristía sin poner las cosas en común, porque tanto la Eucaristía como por las cosas en común habla de una unidad y de una comunión. Por eso nosotros en la misa, cuando vamos a comulgar, para nosotros es una comunión, porque ponemos las cosas en común. Bueno, después ustedes cuando yo les voy a pasar este pequeño texto, lo pueden volver a ver. Parece a mí que esto requiere también una lectura también más interna de lo que significa la vida común, la Eucaristía y la necesidad del otro, a la cual uno tiene que responder porque tiene una vida común. Bueno, vamos a meternos ahora a tratar de considerar un poquito el capítulo 42 a 47. Observen esto. La palabra reunían ya nos habla de que las cosas en común, en comunidad, estamos todos juntos, estamos reunidos, todos se reunían. No es que cada uno tenía aquí recibía, por así decir, una orden, o recibía un papel, o recibía un mandato. No, la cuestión es reunirse. Asiduamente, si bien no habla de qué tipo de periodicidad, si era semanal, si era diario, si era cada 15 días, o si era cuando les pintaba, como dicen ahora, pero había un compromiso de la reunión. Había un compromiso de la reunión. O sea, las reuniones no eran ni esporádicas, ni alguien se olvidaba cuando era la reunión, sino que era algo que se hacía asiduamente, porque había una necesidad del encuentro personal. Y el texto yo lo distribuí así, tiene dos verbos, como para qué se reunían. Hay dos verbos, escuchar y participar. El primer verbo es la enseñanza de los apóstoles.
La enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles se dice en griego didache, es enseñanza, la didache. Después va a haber un libro del siglo I que se llama Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, que es hermosísimo, no entró en los libros inspirados lamentablemente, pero creo que no se podría dejar de leer para comprender también la iglesia del siglo I y la fe de la iglesia del siglo I. Es una especie de maravilla de cómo habla, de cómo reflexiona, cómo enseña. Es un libro, pero ese libro tiene el nombre de Didache. Y Didache quiere decir enseñanza. Recuerden que estamos hablando todavía del tiempo de los judíos, o sea, acá no había paganos todavía, son judíos. En el pueblo judío, la Una Torá... pregunta, José Luis, perdón. Sí, ¿Por eso iban al templo? ¿Porque eran vamos, judíos? claro, exactamente. Vamos a verlo eso, pero y además frecuentaban a diario el templo. Claro. Se reunían en las casas e iban al templo. Sí, iban al templo, las dos cosas. Lo quiere mostrar Lucas es que todavía no se había dado esa distinción que nosotros tenemos hoy. José, una preguntita, ¿no? Sí. Digamos, que acá está subrayado, porque acá dice íntimamente unidos. Yo la pregunta que hago es porque el otro día también tuve es la unidad. ¿Hace a lo esencial, digamos, de la posibilidad de que realmente esté Jesús en medio de todos ellos? Déjame llegar, Alicia, déjame llegar. Bueno. Déjame llegar porque está muy bien lo que decís, déjame llegar. Decíamos entonces que hay dos verbos. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué sería la enseñanza de los apóstoles? Ya lo habíamos más o menos explicado o anticipado. Son los recuerdos que ellos tenían sobre Jesús, fundamentalmente. Claro. Todavía recuerden, yo lo insisto esto, todavía no están escritos los evangelios. Si acá ellos están partiendo el pan en las casas, que vamos a ver ahora, es la Eucaristía. Si están en la Eucaristía, para nosotros es primero la liturgia de la palabra y después la liturgia de la Eucaristía. Si está en la Eucaristía, tiene que estar la lectura de la palabra. Acá no había lectura, tampoco había la lectura del rollo, porque no es una sinagoga, no había una lectura. Entonces, a la Torá se le llamaba enseñanza. Ahora, la enseñanza ya no es de la Torá, sino que son de los apóstoles. ¿De qué enseñaban? Enseñaban aquello que ellos habían escuchado de Jesús. O lo que le habían visto hacer, o las palabras de él, o las reflexiones que a ellos le provocaban, una interpretación de las cosas. No había un tiempo de cuánto podía tardar, pero debería haber sido muy interesante que si esto está planteado así, por ahí tampoco hay que pensar que están los 12, porque de hecho Matías no se sabe a dónde fue, tampoco no se sabe si estaban siempre los 12 o quién estaba o cuál de ellos estaba, pero le quiere manifestar Lucas acá que los apóstoles eran la comunidad, eran parte de la comunidad. Pero ellos garantizaban la tradición. No hablamos solamente de que sean dirigentes, sin duda que acá tiene una condición de dirigentes. En este caso son dirigentes varones, porque estamos dentro del pueblo judío que claramente era patriarcal. Pero ellos enseñaban aquello que habían creído. Hay una dimensión testimonial. Es una dimensión testimonial, vivencial, existencial. Interpretan. Y el interés, fíjense que aparece como primer lugar la enseñanza de los apóstoles. Ellos intentan que lo que va a venir después, vida en común, fracción de pan y oraciones, tenga que ver con lo que ellos habían enseñado antes. Si ellos hablan de Jesús,
Ese va a ser el fundamento de la vida en común de la fracción de pan y las oraciones. Sí. No se puede vivir la vida en común, la fracción de pan y las oraciones, si no se tiene en cuenta el fundamento que da sentido y que orienta esas tres dimensiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues ustedes, Sí. es para que ustedes lo vayan pensando también. Nosotros son pistas que damos. Entonces, el primero es escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ellos garantizan la tradición. Son los garantes de la tradición. Después habría otros apóstoles, como Pablo y otros más. Pero ellos enseñaban lo que recordaban y querían transmitir sobre Jesús, como catequesis, dicho de Jesús, palabras, Pascua, milagros. Esta enseñanza se transforma en tradición y luego en escritos, que serán los evangelios. ¿Por qué le pongo esto? Porque en realidad los evangelios nacen desde aquí. Nacen de la predicación de los apóstoles. Y los evangelios eran simplemente después una predicación escrita. Así se originaron los evangelios, de la predicación. José Luis, ¿es lo que se conoce con el nombre del depósito de la fe? No todavía, Alejandro. Sí, Alejandro, no todavía. Eso va a aparecer en las cartas pastorales, especialmente la carta de Timoteo. El depósito de la fe son varias cosas, varios elementos que van apareciendo a lo largo del tiempo, que después se van a transformar en una serie de enseñanzas concatenadas. Acá es Jesús, su predicación y su vida. Ese sería el punto. Por ahora estamos en eso, que sería el centro, el inicio, el punto inicial. Bueno, a participar, segundo verbo, en la vida común, en la fracción de pan y las oraciones. Todo esto habla de la dimensión más bien interna, y todo esto se orienta hacia el interior, en el versículo 42, todo se orienta hacia el interior. La vida común, lo va a explicar un poquitito aquí, es poner en común los bienes. En otros textos, se vuelve a replicar en los otros sumarios. Acá dice que vendían sus propiedades y sus bienes, distribuían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. Y en otros dice que nadie llamaba propio a sus bienes. Este es un proyecto que lanza Lucas en función de que, no en función de querer obtener necesariamente la pobreza, sino que el objetivo es que nadie pase necesidad. Este es el objetivo. El objetivo no es la venta, sino el objetivo es el hermano. El hermano. Recuerden que San Lucas, y también está Mateo, pero en San Lucas, las bienaventuranzas a los pobres es muy importante. Y todo el Evangelio de Lucas es un Evangelio donde los pobres están muy presentes, muy presentes. Quiere decir que Lucas se enfrenta a una sociedad donde hay muchos pobres. Si no, no le daría tanta importancia. Hay muchos pobres. ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza en la comunidad? Se resuelve compartiendo. Pero no digamos, en un compartir indiscriminado, sino un compartir teniendo en cuenta el sujeto al cual uno atiende. El sujeto. Según la necesidad de cada uno. No es que todos tienen lo mismo y tienen igual, sino que nadie está pasando necesidad. Por eso, el sentido de la Lejos que bienaventuranza. estamos, Dios mío. Claro. Por eso el sentido de la bienaventuranza. Cuando dice, felices los pobres porque ellos es el reino, no es porque que son felices porque son pobres. Felices porque llegó el reino. No felices los pobres porque son pobres. Felices los pobres porque llegó el reino. ¿Y de qué manera llegó el reino? Y esta es la manera. Este es el sentido que da Lucas. El reino se expresa en este don que se comparte. Por eso, para los pobres,
ha llegado el reino, en tanto y en cuanto la vida se pone en común. Y los dones se ponen en común y los bienes se ponen en común. Entonces, ya por fin no hay nadie que se aproveche del otro, no hay nadie que le robe al otro, que le quite al otro, sino que al contrario, mira la necesidad del otro para que el otro no pase necesidad. Es un sistema social interesante y a tener en cuenta. Insisto, esto no se dio porque incluso en el Evangelio, en el libro de los Hechos más adelante, se nota y se ve que hay un matrimonio que dice que vendió tal propiedad en tanto dinero y le mintió a los apóstoles. Y bueno, caen los dos en pecado por eso. Quiere decir que esto no lo vivían tal como está planteado acá, pero sí lo plantea como un ideal. Para nosotros, sigue siendo un proyecto y un ideal. Ideal es esto, es que nadie pase necesidad. Y esto sería la vida común. Esto sería la vida común. Íntimamente frecuentaban a diario el templo. Y esto es lo que decían recién. No hay una distinción todavía entre el judaísmo y el cristianismo. Todavía no. De hecho, ellos son judíos. Y no había nada, absolutamente nada, que a ellos les indique que tenían que dejar la tradición en la cual habían nacido. Nada. Jesús nunca les dijo que tenían que dejar la Torá o que dejar los mandamientos o dejar de ir al templo o dejar de celebrar la Pascua. De hecho, Jesús celebró la Pascua, celebraba el sábado. Jesús nunca. ¿Sí? Pero sí Jesús alertaba sobre la libertad que hay que tener frente a la ley. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con lo cual lo más importante es el ser humano y no la ley. Pero justamente es esto. No había motivo para no ir al templo. Esto se va a dar, van a dejar ir al templo cuando ocurran dos cosas. En primer lugar, cuando el evangelio se empiece a difundir por lugares que no es Jerusalén. No pueden ir al templo porque no hay. Entonces, y además, cuando el templo es destruido, en el año 70, por el general Tito, eso va a generar que ya ni los judíos puedan ir al templo. Para Lucas, nosotros ya habíamos visto que en el Hecho de los Apóstoles, los discípulos de Jesús, después de la ascensión de Jesús, ellos vuelven a Jerusalén y vuelven a una casa. Sin embargo, volver a una casa todavía no genera una ruptura del templo. Partían el pan en sus casas. ¿A qué es esto? La fracción del pan. La fracción del pan, o partir el pan, es la celebración de la Eucaristía, que entonces está unida con la enseñanza de los apóstoles. Me estaba salteando esto del versículo 43, donde aparecen en varios lugares que los apóstoles realizaron muchos signos y prodigios. Sí, me van a perdonar, pero voy un poquitito más para atrás un ratito. Es una manera de mostrar, si ellos son los garantes de la tradición, que ellos continúan la misma actividad que tenía Jesús. Jesús enseñaba, Jesús hacía signos y prodigios, hacía milagros, signos. Los apóstoles aquí son presentados como los continuadores de la vida de Jesús, de la palabra de Jesús y del accionar de Jesús. Volvemos aquí. ¿Qué es partir del pan? El texto de Lucas, en Hechos, es muy similar al texto de los discípulos de Emaús. Si me permite, se los voy a leer, vamos a buscarlos. En Lucas 24.
Fíjense, después que los discípulos de Maús se encuentran con Jesús, Jesús le enseña las cosas, le reinterpreta los textos bíblicos, Jesús entra a la casa con ellos, y Jesús lo que hace ahí es, en el versículo 30, Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Esto era un ritual común en las cenas judías. Partir el pan. Perfecto, acá estamos bien. Los ojos de ellos se abrieron, Y más adelante, en el versículo 35, cuando ellos van a contarle esto a los 11, a los otros, por su parte, los que habían regresado de Emaús le relataron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. El texto que hay que leer en griego es cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Parece ser que fracción del pan es un término muy querido por Lucas. La fracción del pan es un término muy querido por Lucas. Y que ese término, fracción del pan, es un reflejo de hablar de la Eucaristía. Uno podría decir, hasta acá tenemos una celebración litúrgica, gente. Una celebración litúrgica, lo que hoy nosotros llamaríamos misa, en donde lo que se celebra es la vida en común, donde todos celebran esta acción de gracias de que habían sido salvados. Y todos íntimamente unidos, se reunían. Fíjense cómo se repite la palabra unidos. Partían el pan en sus casas. ¿Por qué en sus casas? Porque no había iglesias todavía. Estaba la iglesia tal, la parroquia tal, la catedral tal. Estamos hablando del año 30. Tenemos el templo de los judíos, pero no hay iglesias. Y recuerden que en el Evangelio de Lucas habíamos dicho que se empezaba en el templo, se terminaba en el templo, y después dicho los apóstoles terminaba todo el tema de las casas, porque entonces la casa será el lugar de la reunión, el lugar de la celebración, el lugar de la comunidad. Algo más o menos parecido a lo que sería la sinagoga también, pero la iglesia nace en un ambiente doméstico. Lo doméstico. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que nadie se sentía más importante que otros. Y otra vez, comían juntos. Comían unidos. Para el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan y también Hechos, la alegría es un tema fundamental. Ustedes toman los textos del Evangelio, la alegría es permanente en todos lados. ¿Por qué la alegría es fuerte? Porque es la expresión de que por fin vivimos como Dios quiere. Por fin vivimos el reino. Por fin estamos celebrando el final de la pobreza, el final del pecado, el final de las ambiciones, etc. Todo eso ha terminado. Entonces, eso nos genera una alegría. Es como cuando uno se encuentra justamente con una buena noticia que le cambia la vida. Sencillez de corazón significa justamente una situación de humildad, una alegría que no es una algarabía, sino que es una alegría que proviene del corazón. Ellos, todos, alababan a Dios. Alababan a Dios, y fíjense, el alabar a Dios tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. Una oración de alabanza tendrá que ver también con una liturgia de alabanza y de oración. Y eran queridos por todo el pueblo. Recuerden que en el Evangelio de Juan aparece todo esto. Estén unidos para que el mundo crea. Si uno considera que esta comunidad vive así como está,
donde ponen todo en común, donde se alegran, donde todo el mundo hace lo que el otro, da lo que el otro necesita, etc. Entonces, claramente son un motivo de que los demás puedan acercarse y puedan quererlos, ¿sí? Y cada día, justamente por eso, el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Ya no tenemos un número. Recuerden que arrancamos con 11, después aparece María, aparecen las mujeres, aparece Matías, hay 120 en esta comunidad, aparecen 3000 y aparece ahora una comunidad que se va agrandando. Entonces, todo esto ya vamos a un espacio que es la dimensión más exterior. Bueno, acá está lo que yo les comentaba de Lucas, y fíjense lo que dice Pablo sobre el tema de la Eucaristía. La copa que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos de una comunión del cuerpo de Cristo. Esto se está también viviendo en la primera comunidad cristiana, según cuenta San Pablo. Y la reunión, a veces San Pablo tenía que advertir que la reunión a veces no comen la cena del Señor, porque a veces está marcado por la envidia o por que alguno quiere maltratar al otro, etc. Lo que puede pasar en cualquier comunidad. Esto que tenemos aquí, en el versículo 47, ya es la dimensión más exterior. Salimos de lo interior para ir a lo exterior, que es que se agregan la comunidad de los que debían salvarse. Bien, vamos a dejar de compartir. Y díganme ustedes, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece aquí? ¿Hacia qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué les pareció? Yo no sé si a mí me pareció bárbaro. Yo digo que estos eran los primeros testimonios, entonces, cuando dice, y todos eran queridos, estaban Sí. testimoniando, Sí. la unión, la Eucaristía, la alegría de estar juntos, Exacto, exacto. y también el hecho Exacto. de compartir, que bueno, que era muy importante. Lo que no me quedó claro, o sea, había gente que estaba afuera, que eran los que criticaban y pecaban, digamos. Eso. ¿Dónde ves eso? ¿Cómo? ¿Dónde ves eso? No, en una de las citas que usted había puesto recién, yo me lo perdí porque como estaba tomando nota y no lo vi. Claro. Ahí dice, los que quedan, no lo digo yo, me pareció que lo interpreté así. No, Algunos quedaban afuera, digo yo, los que criticaban, los que practicaban bueno, la envidia, San Pablo, esos estaban afuera. San Pablo recrimina de que no siempre esto ocurre. Por eso yo percibí que había, Sí. debía haber como... Ana, esto es un ideal. Es un Eso te iba a decir, es una comunidad ideal, ¿no? Lo que se espera. Utópica. Lo que se espera y hacia eso vamos, ¿no? Sí, Sí. Entiendo. Y hacia eso vamos. En ir hacia donde vamos, no podría perder entonces la ruta. Vamos hacia esto. Sí, entiendo. O sea, yo, a ver, no sé si no creo que esté muy equivocada, pero puedo estarlo. Acá ya se empieza a percibir en estos escritos de que, bueno, sí, la comunidad ideal, donde también aparece lo que es el abrojo, digamos, lo que es la... Sí, en San Pablo eso se ve claramente. Después se va a ver también Hechos de los Apóstoles, también se ve muchas veces. Pero, a ver, el mostrar esos abrojos que vos marcas, que está bien, se hace después de mostrar el ideal, para no perder el ideal. O sea, ¿por qué sé que está mal? ¿Por qué sé que esto está mal? Pues yo tengo un ideal que me está marcando. Está bien, gracias, está bien. Ahora El ideal lo tengo que poner antes, porque tengo que ir hasta ahí.
Pero después te cuento todas las cosas malas, pero sé lo que está mal cuando yo sé lo que tiene que estar bien. Bien, está muy claro. Muchas gracias, está bien. Bien. Yo creo que esta dimensión, entonces, como ideal, como hablábamos recién con Ana, sigue siendo y sigue estando como muy presente en función de cuál es nuestro ideal de nuestras comunidades. Bien, ¿qué otra cosa? Pues vamos a trabajar con nuestras comunidades. ¿Qué otra cosa les llama a ustedes la atención o les parece? Yo creo que las comunidades todas están marcando lo que en un principio lo que estás diciendo vos de los hechos, porque, o sea, ahora tenemos lo mismo, o sea, hay muchas necesidades y la iglesia sale, la iglesia Mm, se une para dar servicio, está Cáritas, están los comedores, mm, y bueno, que más dentro de la comunidad todos aportamos, así que yo creo que la iglesia cumple lo que dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, nos unimos, ayudamos, ponemos todos en común dentro de lo que se pueda, así que mm. ya estamos hablando Junto, de años atrás y ahora estamos sí, más o menos, digamos, no igual, pero, a ver, la gente se acerca porque tiene hambre y bueno, están las instituciones, la iglesia está muy presente en sí. todos lados. Sí, junto con eso, ahora vamos a hacer una evaluación de esta situación, pero junto con eso, como ocurre en Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles se ponen situaciones que no son buenas, también tenemos un montón de cosas que no son buenas, y uno no puede idealizar la iglesia. Lucas en Hechos de los Apóstoles la idealiza para tener el objetivo y la meta y el camino, pero la iglesia real es una iglesia hecha de seres humanos, hombres y mujeres que pecamos y que junto con eso tenemos un montón de situaciones que no son para nada evangélicas. O sea, es cierto, se atiende a los pobres, pero hay mucha gente en la iglesia, no hablo solamente de curas, que generan pobreza. Pero además yo creo que no solo para mí eso es importante, pero también es más importante casi la pobreza espiritual que muchas veces no la vemos en el de al lado. Pero bueno, todo es importante, Todo. Cecilia, todo. Dios, yo creo que el tema de generar pobreza es muy terrible. serio y muy grave, pero eso lo hace. Uno ve hoy, por hoy en nuestro país, que uno se ufana a decir tienen 70 o 80% de bautizados. La pobreza está generada por los que están bautizados, porque la pobreza no la inventó nadie, la pobreza viene porque hay algunos que la generan, digamos, Exacto. porque algunos se quedan con más y no dejan que otros accedan. Y esa pobreza está generada por gente, muchos de ellos que son bautizados, que fueron a colegios católicos, que fueron no sé, a grupos católicos de parroquias y de todo eso, y no aprendió, y no aprendió. Lo que sí es cierto, lo que dice Noemí, también es cierto, hay una presencia de iglesia entre los pobres muy grande, que en muchos de los casos, no están la gente, ni la sociedad, ni el Estado, y está la iglesia. Sí. Sea con Cáritas o con otros organismos, otras instituciones. Qué sé yo, es muy fuerte las comunidades de cristianos que atienden a los que son víctimas del SIDA, a los que son víctimas del abandono, del desprecio. Uno ve solamente Dios, entra un cotolengo y ve como un grupo de gente atiende a los que la sociedad expulsa. Claro. Entonces, creo que eso que dice Noemí es absolutamente rescatable, como también hay que reconocer que hay porque los que expulsaron, esos chicos que recibe la iglesia, muchos de los expulsadores son cristianos, porque han sido bautizados y han tomado la primera comunión y recibido la confirmación. Entonces, junto con eso está lo otro. Pero por suerte, me parece a mí que uno va viendo que en muchos sentidos la iglesia va respondiendo. Como puede, como le sale, pero por eso es un llamado constante a la conversión y por eso vemos esto. Lo de Hechos de los Apóstoles
los Hechos de los Apóstoles, como un ideal y no frenarse. Quiero decir esto. Por el hecho de que existe esa dimensión negativa de la Iglesia, que está y que está muy fuerte, uno no tiene que olvidarse de la dimensión positiva y del ideal que tiene que seguirse. Lo negativo no nos puede frenar de ninguna manera, no podría frenar de ninguna manera la propuesta del ideal. O sea, no podemos dejarnos llevar por el desaliento de ver, esto es un desastre, esta iglesia es un desastre. No. Digamos, sí, es un desastre, pero no es solo un desastre. Hay una gran cantidad de cristianos que están trabajando por los demás y rezando, viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno apuesta más para eso, por eso, a veces con la tristeza en el corazón de que pase lo otro, pero bueno, va a pasar siempre lo otro va a pasar siempre. José Luis, Sí, acá Marcela. sí. No, primero, así como voy cerrando un poco estos 4 encuentros, yo veía como una hermosa melodía en torno a lo que vos empezaste a esbozar en el primer encuentro, que tenía que ver con esto de la continuidad y la perseverancia, ¿no? Sí. Y cómo a lo largo de estos 2 capítulos es algo que permanentemente se va como manifestando a través de, bueno, de la acción del Espíritu Santo en los apóstoles y de lo que se iba dando en estas primeras comunidades, ¿no? Respecto a esto que conversaban del modelo y, bueno, quizás la distancia de lo que vamos pudiendo hacer respecto del modelo, creo que es importante ver esto de que, si bien, como vos decís, el autor quiere marcar las notas de una comunidad modélica, esa comunidad existió, ¿no? Porque era la Santísima Virgen María, los santos apóstoles, más allá de que, bueno, después no todos correspondieran de la misma manera, ¿no? Y creo que si nosotros perdemos eso como posibilidad, más allá de la distancia en la que cada uno se encuentre dentro de esta participación como cristiano, formando parte de la iglesia, y que no sea quizás la generalidad lo que se vive en cuanto al modelo, ese modelo en algún lado está vivo, porque si no, no estaría viva la iglesia. No, por supuesto, digamos, está vivo y de alguna manera distribuido y compensando, Claro. y sí, creo yo que también cada tanto van apareciendo comunidades también que tratan de vivir esto y lo tienen con mucha ilusión y con mucha fuerza, y está bien, y bárbaro. Después a veces, en otros casos, se empieza de esta manera y después, bueno, por ahí va decayendo un poco. Pero a mí me parece que sí, que tenés razón, y eso está digo, si no lo hubiéramos estado más. Claro. Y además, si está vivo, está presente, claramente porque está la presencia de Dios. Exacto. Haciendo eso, porque si es por nosotros, claramente esto no hubiera existido más. Después del año 60 se terminaba todo. Claro, Nada, no pasaba nada, se terminó. Claro. Me recordaba esta situación, aquel episodio cuando San Francisco se acerca al Papa para pedirle que autorice sus constituciones, su forma de vida, y el Papa, bueno, Francisco le presentó algunas páginas del Evangelio, ¿no? Para dividir la pobreza extrema, y el Papa le dijo que era una presunción, y Francisco dijo, bueno, pero si nosotros no creemos que podemos vivir esto, estamos fritos, ¿no? Y está muy bien eso que decís, Marcela, por supuesto. Ahora, hay que recalcar mucho, sobre todo en este tiempo, me parece, pues ahora hay una especie de guía como para que podamos conversar más ahora, pero creo que una de las cosas que hay que más remarcar en esta iglesia, en estos tiempos, donde el tiempo marca, la situación actual marca y la cultura actual marca, una cultura individualista, hedonista y superficial, me parece que la iglesia tendría que mostrar una dimensión más comunitaria, más profunda y más sacrificial.
Me parece a mí que en una sociedad hedonista está faltando la dimensión del sacrificio y la iglesia tiene que demostrar, no porque sea una cuestión macabra, sí, la entrega es sacrificial de alguna manera. En una sociedad donde todo pasa por la epidermis y donde no hay nada de profundidad, la iglesia tiene que dar posibilidad de profundizar el evangelio, de profundizar la vida, etc. Y en un mundo donde todo se marca por lo que a mí me pasa, lo que a mí me siente, lo que yo, la iglesia tiene que marcar más la dimensión comunitaria. Es decir, en cada etapa de la historia hay desafíos que la iglesia tiene que responder. Y me parece que los textos estos que estuvimos leyendo, en gran medida, uno puede tomarlos como esa dimensión así de lo comunitario, de lo sacrificial, se le entrega. Sí. Creo que por ahí tendríamos que trabajar un poquito más. Yo quería presentarles, que podamos también plantear, se los voy a mandar después, ciertos hechos y desafíos que los voy a leer. Yo lo planteé así como para que podamos leerlo. Lo que fuimos recorriendo hasta ahora, qué planteo se nos hace de la iglesia. No es para que lo respondamos ahora, pero sí para pensarlo, ¿no? Nosotros empezamos sabiendo que de Jerusalén y del templo vamos a la casa. Yo creo que eso, ahora haciendo un resumen, el Espíritu Santo nos lleva a movilizarnos, ¿no? Salir de lo que uno está cómodo, salir de lo que uno tiene como lugar de seguridad o el lugar del confort, salir de lo que uno está acostumbrado, de lo que hace siempre, de lo que es aquello que no nos cambia nada, ¿no? Y hacer y dejar que Dios nos muestre algo nuevo. O sea, poder salir de los lugares seguros, ¿no? De algún modo. O dejar que Dios nos saque de los lugares seguros. En tiempo del exilio, el pueblo de Israel, ¿no? Cuando invade Babilonia el templo de Jerusalén, se lleva exiliados a un montón de judíos. Los judíos dejan de tener el templo. Ya no está más el templo. Y en Babilonia los judíos se reúnen en torno a la Torá, la lectura de los textos bíblicos. Hay situaciones que son parecidas a esa. En este caso, la de la primera comunidad cristiana está en una situación de exilio de alguna manera, porque van a ir de a poco se van a ir a la casa. A la casa. Y eso genera un cambio muy fuerte. La pandemia también, creo que hay que pensarlo, nos ayudó para no considerar imprescindible, no digo lo necesario, no digo que no es necesario, imprescindible la ritualidad del templo, por ejemplo. No pudimos ir. Y ningún cristiano dejó de ser cristiano. Al contrario. Claro. Y los cristianos buscamos en el exilio de la pandemia diferentes modos de juntarnos. Creo que uno fue esto que estamos haciendo, que fue producto de la pandemia. Buscamos cómo juntarnos de una manera nueva y distinta. Y me parece a mí que de eso se trata, y de seguir constantemente buscando algo nuevo y, digamos, dejar que el Espíritu nos vaya marcando en esa novedad. Que no será evidente las marcas, que muchas veces uno se lanza y lo descubre después. Y después se da cuenta que era lo que Dios estaba diciendo. Recuerden que cuando Dios le dice a Abraham, sal de la tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, eso le dice Dios a Abraham, y Abraham partió. ¿Hacia dónde? Si todavía no había mostrado nada, se iba a mostrar después. Ese es un texto muy interesante para que uno pueda ver, ¿no? O sea, el movilizarse a veces no es ir a determinado lado, sino a salir de donde uno está. Y después saber que Dios va caminando con uno porque Dios dijo que salgamos. Entonces, eso creo que es importante. Esta primera parte de lo que vimos como introducción me parece que tiene que llegar a pensar la capacidad de dejarse movilizar. El segundo elemento que vimos nosotros es el tema de la ascensión. Recuerden que el mandato de Jesús: sean mis testigos en Jerusalén, Samaria, por todo el mundo. La comunidad cristiana no puede estar guardadita
mirando a Jesús que se está yendo para el cielo, sino salir de mirar para arriba y mirar el presente. Y el presente es una dimensión testimonial. Testimonial hacia todos los demás. ¿No? Además, ir rompiendo ciertas barreras. Jesús le dice, sean testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Esto significa, para los cristianos, ir rompiendo barreras. Es lo que le está diciendo a esta gente, estos judíos, que van a tener que ir hasta el fin del mundo, tienen que salir de Jerusalén. Y tienen que ir a Samaria, que va a ser el lugar donde adversarios, judíos y samaritanos eran adversarios. Entonces tienen que ir a los adversarios. Y tienen que ir a los desconocidos, que es los confines de la tierra, lo desconocido. Siempre otra vez aquí, salir de aquello que era seguro, pero porque el Señor va mandando esas cosas. Sobre la relación de los apóstoles con la comunidad, creo que está bueno también. Ellos se presentan como el grupo dirigente, que garantiza la continuidad entre Jesús y la comunidad. Ahora bien, el problema es cuando se considera que el grupo dirigente es el único que garantiza la continuidad entre Jesús y la comunidad, o es el único que garantiza la tradición. La institucionalización de la iglesia, es decir, que la iglesia esté con una muy fuerte influencia institucional, a veces puede ahogar el carisma. Claro. Y en la iglesia, la dimensión carismática, el carisma, es una dimensión esencial. Cuando hablo de lo carismático, hablo de la irrupción del espíritu como algo que va movilizando. No solamente para la alabanza o para la oración carismática que está presente en algunos grupos, sino también como la dimensión de salir de uno mismo y de no depender de la institucionalización, no depender, sí en comunión, por supuesto. Pero quiero decir esto, uno a veces está constantemente haciendo lo que dice la dirigencia, espera que la dirigencia marque, espera obedecer a la dirigencia. Esa dimensión cristiana tiende a ser muy dependiente. Con respecto a la dirigencia hay que hacerlo en comunión, pero no en dependencia. Recuerden que esto lo decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pero el trabajo de Pedro es apacentar, pero las ovejas son de Jesús. Esto significa, yo como oveja no soy de Pedro, soy de Jesús. Y Pedro tiene que saber que yo no soy de él, sino que soy oveja de Jesús. Con lo cual, uno obedece más a Jesús, porque él es el que ha comenzado todo esto. La dimensión dirigencial tiene que acompañar a la dimensión carismática. Tiene que iluminar, tiene que proponer, pero nunca en ningún momento frenar. El problema a veces pasa con eso, con que las comunidades aparecen con muchísimo fervor, por ejemplo, una congregación religiosa, como decía recién San Francisco, o alguno de ellos, con mucho fervor, con mucha fuerza, y cuando se van los primeros carismáticos, digamos, los primeros fundadores, se empieza a institucionalizar. Entonces empiezan los decretos, empiezan las constituciones, empiezan los documentos. Entonces esos documentos empiezan a ahogar, a veces, el carisma con el cual todo había empezado. Así que en esto tenemos que tener muchísima atención, mucho ojo, porque tenemos que salir a movilizar todo. Francisco apunta mucho a esto. Apunta mucho a esto. José Luis. Sí. No, yo quería solamente agregar lo que estás diciendo, que a mí por lo menos me pasa, ¿no? Que
en algunos espacios eclesiales veo como que la dirigencia, o algunos sacerdotes, no todos, pero algunos sí, se olvidan que la iglesia es la casa del pueblo de Dios. Sí, 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 sí. Y lo transforman solamente en la casa de Dios, y que ellos Sí. median entre Dios y nosotros. Sí, sí, sí. Entonces Eso, ahí es eso se donde- llama, eso se llama clericalismo. Tal cual. Eso se llama Discul- clericalismo, sí. Disculpen, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Alejandro. Yo iba a interrumpir, pero no quise. Pero estoy de acuerdo con lo que vos decís, Alejandro. Porque todo suena muy lindo, pero cuando estás dentro de una comunidad, Sí, la parte de los dirigentes te dicen, bueno, hasta acá llegás. Eso pasa no en todas las comunidades, digo, pero depende del párroco. sí, 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 O sí. sea, a ver, Sí. En muchos es casos así. tenemos la responsabilidad de enseñar nosotros, Noemí. Con los gestos, con el cariño, obviamente, nunca con la violencia, me parece a mí, con el cariño, con la ternura, y enseñando a los dirigentes que ellos no son dueños. Hablando, a veces nos toca una dimensión docente, tanto hacia el cura como hacia el obispo. Y eso hay que sería hacerlo. en sí, ay, perdón, ¿Sí? ¿qué sería en sí el clericismo dentro de una Clericalismo. comunidad? Clericalismo. Clericalismo, perdón. Que el clero, que es el Que se clero, creen dueños. el clero es el que centra todo y del cual depende todo. ¿No? Es el clericalismo. ¿No? El clero son los... Bien. El otro punto que quiero que también tengamos presente de lo que vimos en estos dos capítulos, la erupción del espíritu. Nosotros tenemos que dejarnos movilizar por la fuerza que viene de lo alto. Desde acá hay que discernir. ¿Mm? ¿Qué es lo que viene del espíritu? Y cómo viene? Bueno, creo que es un trabajo. El discernimiento es un trabajo de madurez. Esto significa lo siguiente: los cristianos tenemos que dar el paso de la madurez y de poder equivocarnos y de poder enseñar incluso al clero lo que tiene que aprender. Y tenemos que saber que tenemos al Espíritu nosotros como ellos. ¿No? Todos, lo tiene la iglesia el Espíritu. Sobre todos cayó el Espíritu, no sobre algunos. Entonces, esto me parece que también hay que tenerlo muy, muy presente y saber que tenemos que madurar. No podemos depender permanentemente de lo que nos digan para hacer lo que nos digan, y para creer lo que nos digan, y para responder como nos digan. ¿No? Tenemos que equivocarnos también en este proceso. Otro elemento de la erupción del espíritu es que todos entendían. ¿Se acuerdan cuando leíamos eso? La cuestión es si todos entienden hoy lo que decimos los cristianos. Si hablamos con un lenguaje comprensible, vamos a un grupo, no sé, la Trinidad, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es un centro de salud? La Trinidad, sí, es un hospital. No. Uno tiene que saber qué tiene que hablar, cómo tiene que hablar y qué palabras tiene que decir. Creo que a veces hablamos con palabras que solamente nosotros entendemos y que lo hablamos para nosotros. Al final hablamos para nosotros y no hablamos para la gente. Y creo que la iglesia tiene que salir también de esa dimensión de hablar a sí misma. Y parece, a veces es como pensar en voz alta en lugar de hacer predicación. Esto que acá pusiste también de que significa todos nos entienden que significa inculturación. A mí me hace recordar un poco también lo de la sinodalidad, que plantea Francisco, de que no quede a nivel todo, del nivel de obispos, de los clericales, como diría, sino como que bajemos al pueblo para ver qué es, porque a nosotros nos hicieron las preguntas también a nivel de la parroquia y esto, y nosotros contestamos lo que también nos parecía como para entrarnos y descubrirlo. Es algo de eso, ¿no? Sería... Es algo de eso. Naturalizarnos, es decir, perder la cultura de arriba y ver qué es lo que está pasando en otros lados, ¿no? Sí, que nosotros nos entiendan. Yo creo que si uno agarra las preguntas sobre el sínodo, solamente lo entienden las 10 personas que están dentro de la parroquia. Si se basa en la gente, nadie entiende nada. O sea, la misma palabra, sinodalidad, la tenés que explicar. Totalmente de acuerdo.
Claro. Totalmente de La acuerdo. palabra, si no la tiene que explicar. Entonces ya arrancamos con una palabra que no es incomprensible. Que no se Bueno, usa. por eso el Papa Francisco, o sea, bajó como diciendo, o sea, salimos, pero salimos para acercarnos a la gente, pero con palabras que nos entiendan. Claro. Y eso es lo que, Palabras, pero hay que claro, que nos cambiar, hay que cambiar entiendan, las claro, sí, palabras, sí, hay que cambiar los conceptos, hay que cambiar muchas claro, cosas. Muchas cosas. Por eso, a mí me parece que una de pero las cosas que enseña justamente Pentecostés es eso, es la capacidad de adaptarse para que uno pueda ser entendido y comprendido. Entonces, hay que, no solamente hay que aprender a escuchar en el diálogo, sino que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a reformular los conceptos, qué queremos decir cuando decimos esto, y cambiar las palabras. En el otro punto, Pedro explica la irrupción del Espíritu interpretando 3 textos bíblicos. ¿Se acuerda que eso lo vimos? A mí me llama mucho también para pensar esto y dejarlo para como final de estos 2 capítulos. La importancia de formarnos bíblicamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá, claramente? Digamos, para poder interpretar la vida y poder interpretar las cosas desde los textos bíblicos y poder hacer que los textos bíblicos iluminen también la vida. Pero bien, digamos, no simplemente en un fundamentalismo, agarrar un texto y que tenga que entrar como forzado. No, el texto no puede entrar forzado, el texto tiene que entrar como un guante en la vida, tiene que entrar bien, tiene que entrar con ternura. No hay que forzar los textos, no hay que forzar la realidad para que entre dentro de un texto. El texto tiene que iluminar. Y lo que hizo Pedro es una manera también, es decir, esto está pasando, el texto bíblico dice esto y esto le decimos. Creo que también es importante esa dimensión que también enseña Pedro después de Pentecostés. Y otra cosa que Pedro enseña después de Pentecostés, recuerden cómo Pedro denunciaba el pecado de haber matado a Cristo. Y esta es una dimensión profética. La comunidad cristiana tiene que ser profética, tiene que denunciar los pecados, tiene que denunciar justamente lo que está en contra de la vida, tiene que denunciar lo que está en contra de la justicia, lo que está en contra de poder vivir en paz y en armonía, y la iglesia está quedando en eso. O no, no lo sé, pero habría que repensar esto. La iglesia tiene que ser más profética. No basta con decir, nuestro pueblo está pasando hambre. Hay que señalar quién lo está provocando. Eso decían los profetas. Hay que señalar. ¿Quién? La iglesia dice, bueno, en este tiempo reclamamos a los dirigentes que se junten y que resuelvan las cuestiones de hambre. Esas cuestiones genéricas se puede poner en un documento del año 5, del año 2000 o del año 4500, porque eso siempre va a aparecer. Pero acá lo profético implica, no, que cuando Pedro se levanta y dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes, está señalando proféticamente y poniendo nombre. Entonces me parece a mí que la dimensión profética es poner nombres también. Después de Pentecostés se agregan 3000 personas, dice el texto. Y acá hay otra cosa también que enseña el texto. Recibir a los que llegan y aceptarlos tal como vienen. Y no pescar en la pecera. Recibirlo tal como viene significa no hacerle entrar a forzar conductas que para nosotros son preciadas, son interesantes y son muy buenas, sino aceptarlos como nos aceptaría Jesús. Como viene. Verlos como viene. Cada uno sabrá lo que quiero decir, o cada uno... Pero uno a veces, vos venís acá, pero tenés que comulgar todos los domingos, tenés que confesar, tenés que hacer esto, aquello, lo que el tipo o la tipa vienen y hacen lo que pueden. Y viene una persona trans, y viene una persona gay, una persona dark, qué sé yo, un montón de cosas que es lo que hay que aceptar, digamos. Hay que aceptar como vienen. Después hará un camino o no a lo que consideramos que puede ser bueno o no, no sé, pero lo que hay que considerar es que entran y vienen y se tienen que encontrar
con el corazón de la iglesia, recibiéndolos. Acá, fíjense que Pedro no le puso condición a los 3.000 que entraron. No le puso condición. Cuando Jesús se reunía a comer con la gente, no le ponía condición. Decía, el reino de Dios ya está acá. Y listo. Y el reino de Dios es eso. Es aceptar a la persona como viene. ¿Quiénes somos nosotros más que ellos? Recuerden que en el Evangelio dice, ellos van a estar primero que nosotros en el reino. Entonces, no... aceptar como viene. A mí me parece muy importante también esa dimensión del texto. Por último, el punto 8, son cosas que yo puse, ustedes podrán más y ahora vamos a abrir el... Entonces, bueno, ahí está. Otra cosa que aparece aquí es la vida comunitaria, la vida en común. Tenemos que aprender a compartir la oración, la Eucaristía, los bienes, los proyectos y el mismo sentido. Nosotros no vamos a misa para sentirnos bien. Eso es un individualismo, parte de una especie de hedonismo cristiano, donde nos sentimos bien. Vamos a misa porque sentimos la comunidad, no para sentirnos bien. Antes nos hacían ir a misa para que no pequemos. Bueno, ya superamos, espero, superamos esto. Ahora ya sabemos que si no vamos a misa nos metemos que confesar un pecado mortal. Ya eso ya lo sabemos, lo superamos. Tenemos que salir de la segunda dimensión de las culpas psicológicas. Voy para sentirme bien. Para sentirme bien me tomo una aspirina, gente. No puedo ir a misa para sentirme bien. Tengo que ir a misa para sentir la comunidad, para sentir a Dios, para encontrarme con Dios. Y si no siento a Dios, no lo siento, que me importa. Siento la comunidad, la dimensión. Por eso es muy lindo cuando uno entra a una iglesia y ve que hay una comunidad viva. Y ve que la gente se conoce, se saluda, cuando se da la paz, se la dan con cariño, o se lo dan con compromiso para ayudarlo a resolver algún problema. Bueno, uno va a la misa porque va a la comunidad, y porque va a celebrar en comunidad la Eucaristía, que es una comida. Una comida. Es como si fuera un cumpleaños, no sé cómo decirlo. Uno va a un cumpleaños y come con la gente, no va a comer. Bueno, a veces sí, pero uno no va a comer. Uno va a la gente. Uno va a encontrarse. La misa tiene que ser eso, la Eucaristía tiene que ser eso. Y eso se da cuando se dan también la comunión de bienes, la comunión de proyectos, la comunión de un sentir, etc. Estas son algunas de las cosas que a mí se me ocurrieron como para que podamos tener más o menos presente en estos dos capítulos. Si a alguien se le ocurre algo más, me encantaría que lo podamos compartir en estos minutitos que tenemos ahora. Perdón, lo último, ¿lo vas a poder mandar por mail? Sí, se lo mando como mando las cosas, sí, la dirección del video y los dos textos de mí. Sí. Vale. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con lo que vos dijiste, porque uno va a encontrarse con los amigos, porque la comunidad es otra cosa. Exacto. Uno conoce a la gente, sabés lo que le pasa, rezás por los proyectos y por los enfermos que tengan, o por los proyectos. También compartís el mismo amor que uno siente por Jesús. Entonces eso está bueno. Sí, así debe ser. Sí. ¿Qué Voy a más? volver a recalcar, a preguntar nuevamente sobre el tema de la unidad. Es decir, la unidad con los otros también te ayuda al descubrimiento de Jesús también, ¿no? Es decir, que puedas construir la unidad o tener a Jesús en medio de la comunidad, bueno, es un enriquecimiento también para cada uno, ¿no es cierto? Sí, vos fijate que... la unidad que también propiciaban. Claro, porque vos fijate cuando está en el Evangelio, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Él está cuando estamos en su nombre, y está, y uno se alimenta de eso. Pero también uno se descubre a sí mismo también cuando está con el otro, ¿no? Digamos, uno se conoce también a sí mismo y se descubre
y se encuentran, siempre y cuando los encuentros sean profundos, obviamente, y no los encuentros superficiales de los que hablábamos recién, sino de la profundidad que se da de esos encuentros, uno se va también descubriendo a sí mismo y aprendiendo de sí mismo. Y todo se da, el otro, Jesús, uno, y se da en una... Tenemos que creer que eso existe, que eso ocurre, y que eso es así, ¿no? Parece que sí. A mí lo que me deja esto de ir viendo el libro de los Hechos, que es un poco la historia de las comunidades, es como volver a las fuentes, que es un poco lo que pide Francisco, y a las comunidades más pequeñas. Nos hemos ampliado tanto que se despersonaliza un poco. Dentro de esas grandes, de esos grandes templos que congregan a mucha gente, Dios quiera que sigan congregando tanta gente, pero la necesidad de armar grupos más pequeños para poder interrelacionarse. Sí. Es muy... volver como a las casas, ¿no? Sí, volver a las casas. De todas maneras, ¿explico? sí, totalmente. Creo que la realidad nos va llevando a eso, Aride, porque cada vez hay menos gente en las parroquias. Entonces, va a ser más fácil armar pequeñas comunidades porque ya hay poca gente. Yo creo que Dios lo va marcando, ¿no? Bueno, Sí. se abrieron demasiado, ahora vuelvan a centrarse. Ratzinger, bueno, Benedicto XVI, ya había dicho, había previsto que hay una situación de la iglesia que se va a ir dando donde vamos a terminar volviendo a las pequeñas comunidades en la casa. Eso lo dice Ratzinger en uno de sus libros, ¿no? Y que si lo encuentro se los voy a pasar a ustedes si lo encuentro, porque es profético también. Si se va a volver a los momentos donde vamos a salir de las grandes catedrales para volver a las casas. Bueno, y sí. Fíjate Así vos lo que... puso Jesús. Pero además, vos fíjate que las iglesias están vacías y hay iglesias que ya no se sabe qué se va a hacer. Algunas iglesias, en Europa por lo menos. En Europa hay cafés. Claro, hay cafés, hay pub y hay iglesias que se comparten entre católicos, protestantes, ¿sí? Donde hay Eso no horarios estaría... No, que tiene horario, ¿no? Porque como ya de últimas queda un poco protestante, un poco católico, un poco anglicano, entonces se distribuyen en un mismo edificio, vos tenés tal hora, vos tenés tal hora, vos tenés tal hora. Entonces, ¿por qué? Porque tener tres templos para 3 personas, entonces... Es muy oneroso, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, y además es una depresión, es un bajón. Pero sí, yo creo que estamos volviendo, me parece a mí, a las pequeñas comunidades. Y está bien, hay que asumir eso, es así. Se terminó, de algún modo, el tema de las comunidades en masa, de las parroquias masivas. Ahora hay más personalismo, quizás, ¿no? Tal vez hay más profundidad, menos Ojalá. gente, pero profundidad. Sí, a eso hay que apuntar, sí. Por eso yo digo que uno a veces no puede solucionar cosas demasiado grandes. Entonces, cada uno desde su lugar, o sea, abarcar y ir a donde uno puede. Ya con la sola presencia, ya decir, yo llevo a Jesús, y bueno, de a poquito, no perder esa esperanza. Porque Totalmente, siempre de a poco. Si ellos pudieron con el Espíritu Santo, entonces nosotros también. Pero no vayamos tan allá. Hagamos dentro del barrio, donde yo pueda, en dar testimonio. En tu misma comunidad. Claro, con palabras Además, fáciles y con obras. O sea, estando yo acá, hago esto, puedo, no puedo. Y ser sincero, ¿no? O sea... Me parece a mí que el trabajo tampoco es demasiado arduo, digamos. Para nada. O sea, me parece que la palabra de Jesús, los evangelios, nos da la fuerza necesaria. Si todos escucháramos la palabra de Dios, este mundo sería diferente. Sí. Bueno, hay que hacerlo también. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Si les parece, la semana que viene ya, con los que quieran, vieron que cada mes era un tema diferente. La semana que viene es el tema de la comunidad, cómo se estructura, cómo se vive, etc. Después de ver cómo se inicia todo, vamos a meternos con eso con el padre Gabriel Rodríguez, un profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología, es un sacerdote de
de la diócesis de San Martín también, muy trabajador, ¿no? En la parte bíblica, así que con él veremos esa. ¿Nos va a hablar fácil? ¿Nos va a hablar fácil? Yo espero que sí, si no lo echamos, si no lo despedimos. Y si no, le decimos traduzca, por favor. Claro, si no decimos traduzca, por favor. José va a ser a la misma hora, ¿no? Todo igual, todo igual. Todo igual. Empiecen a inscribirse y después vamos a mandar las mismas cosas que mandamos siempre. Mandar vos para inscribirnos, sí. No, ya pueden mandarme un mensaje. Yo ya me inscribí. Claro, ¿ves? Ah, bueno, sí, también tengo que verlo. Así que los esperamos a todos, sí. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias para todos. Una gran comunidad. Hemos tenido una comunidad. Bendiciones. Chau. bueno, ha sido muy